El infierno disfrazado de caridad, basado en una experiencia anónima. Saludos a quienes estén escuchando esta historia. Les escribo desde el municipio de Zamora, Michoacán, lugar que es conocido por ser productor del cultivo de zarzamora y fresa, y porque hay procesadoras y empacadoras de estos frutos que se exportan al extranjero. También tiene algunos atractivos turísticos como la catedral, el templo de San Francisco y la capilla de Juan Diego, o el antiguo santuario de Guadalupe. Además de estas actividades y lugares de interés, hace casi 10 años se descubrió una historia que nos convirtió en noticia a nivel nacional, e incluso más allá de la frontera del país. La fama que tuvimos a causa de ella todavía nos persigue. Para quienes nos estén escuchando y no lo sepa, le quiero contar que en el año de 2014 una sombra se posó sobre nosotros, una de la cual no pudimos escapar todavía, y que sin tratarse tal cual de una historia de fantasmas o de aparecidos, es una historia de horror por sí misma. Cuando era pequeño llegué a ver varias veces en la calle acompañada de niños que la seguían, siempre pidiendo dinero para su albergue. Y más que por compasión, la gente que le daba era por miedo. Porque si no lo hacías, te perseguía, gritaba tu nombre y lo tacaño que eras. Por no darle a una mujer necesitada y de la que dependían tantas criaturas. También crecí escuchando la amenaza de que si no me portaba bien y no hacía los mandados o no me comía lo que me servían, me iban a terminar mandando con ella. No había peor castigo que ese, porque ya desde esa edad sabíamos que era malo, pero nunca nos imaginamos que tanto. Todo el pueblo la conocía y no hay ningún zamorano que no sepa de quién se trate. Su nombre ahora lo identifica a todo México. Rosa Verduzco, o mejor conocida como Mamá Rosa. Cuenta mi madre y mi abuela que la conocieron desde que era joven. Decían que antes era diferente. Nunca se casó y empezó a ver a los niños de la calle como los hijos que nunca tuvo. Los fue recogiendo o buscando el apoyo para mantenerlos. Como nunca faltaban los necesitados, esos pocos niños cada vez se fueron haciendo más y más. Se fueron agregando adolescentes que también sufrían de abandono. Cuentan algunos que su albergue creció tanto que llegó a tener más de 600 niños en su mejor momento. Presidentes, políticos y gente famosa hacían donaciones. Visitaban aquel lugar que era visto como el mismo paraíso donde habitaba la esperanza, pero ellos no sabían que se trataba totalmente de lo contrario. Los que somos de aquí sabíamos que las cosas no eran como todos la miraban. Detrás de esa fachada se ocultaba algo muy oscuro, pero no fue hasta que la policía entró a catear aquel lugar que salió toda la pobredumbre que ocultaba. Maltratos, abusos, miseria, sociedad e incluso muerte. No quisiera detallar lo que se encontró en el albergue conocido como la Gran Familia, porque la noticia lo dispersó como pólvora. Muchos medios hicieron reportajes y documentales donde se detallaba todo lo que sucedía dentro. Quien quiera saber más puede encontrar fácilmente testimonios, videos o fotografías, comprobando que esto más que un albergue parecía más una cárcel. O algo peor aún, el mismo infierno. Como mencioné hace rato, esto podría ser una historia de horror por ella misma, pero no es lo que quiero contarles. Los estragos que dejó este lugar no terminaron cuando lo cerraron. Espacios en los que se viven historias de asesinatos, de violencia, de tragedia. Dicen que guardan esas energías y que es lo que ahí perdura. El lugar, a casi 10 años de que se clausuró, sigue ahí en pie. Para los medios que dieron la noticia, los curiosos, turistas, influencers o youtubers, los cuales vienen, entran, graban contenido y luego se van. Es algo que viven solamente un momento. Ellos desconocen lo que es pasar casi todos los días por ahí y tener el recordatorio de lo que un ser humano es capaz de hacer. Les quisiera compartir algunas situaciones que viví relacionadas con este lugar. La casa en la que vivimos mi familia y yo queda relativamente cerca. Mientras estuvo en funcionamiento nunca nos percatamos de alguna irregularidad.
Mamá Rosa lo tenía tan controlado que ni quien tocaba la puerta y iba a visitarlo se daba cuenta de lo que sucedía dentro. Años después, cuando el alboroto pasó y aquella mujer se murió, las cosas paranormales comenzaron a ocurrir. Mi cuarto y el de mi hermana quedan en la segunda planta de la casa, y una de las ventanas que se encuentra en el pasillo da directamente en dirección al albergue. En varias ocasiones, ya muy de madrugada, llegué a escuchar el llanto de varios pequeños. Mi hermana me dijo que también llegó a escucharlos. El llanto era tan intenso que varias veces tuvimos el propósito de llamar a la policía, pero cuando teníamos la disposición de hacerlo dejaba de escucharse. Después nos enteramos que ellos ya ni siquiera atendían los reportes de la gente que los llamaba por lo mismo, porque cada que iban no encontraban a nadie. En uno de los tantos testimonios que se dieron nos enteramos que con la intención de obtener más donativos de asociaciones extranjeras, que solicitaban que el albergue tuviera ciertos números de bebés, Rosa Verduzco obligaba a los adolescentes que vivían a tener relaciones entre ellos. Esto para que las niñas quedaran embarazadas. Muchas de ellas apenas habían menstruado por primera vez. No podían llevar el término al embarazo enterrando los fetos ahí mismo. Quienes sí conseguían dar a luz eran separados de los bebés a los pocos días para no volver a saber nada más de ellos. Todavía a la fecha de hoy a veces parece que se escuchan aquellos llantos de aquellas vidas interrumpidas a los pocos días, o tal vez antes de nacer. En otra ocasión caminaba de regreso con un amigo en dirección a mi casa. Ya estaba avanzando la noche porque estuvimos en una pequeña reunión en casa de una amiga. Como tomamos un poco, se nos hizo más tarde de lo que habíamos planeado. Como no encontrábamos transporte a la casa, decidimos irnos caminando. Estábamos cerca del albergue cuando mi amigo se detuvo en seco, como si algo lo hubiera forzado a pararse. Se quedó viendo en dirección al lugar con cara de extrañado. Le pregunté qué era lo que le pasaba o si había sucedido algo. Solamente señaló con el dedo en dirección a la entrada donde la puerta estaba abierta. Cuando miré en esa dirección vi como una figura de un hombre se metió escabulléndose entre las sombras al interior del albergue. Cualquier otro en nuestro lugar se hubiera ido corriendo de aquel sitio, pero nosotros hicimos lo contrario. No fue necesario que dijéramos nada y los tragos nos envalentonaron. Nos armamos de valor para irnos a meter a aquel infierno sin saber lo que había ahí metido. Un cosquilleo me recorrió el cuerpo porque sabía y seguramente a mi amigo le pasaba lo mismo, que aquello que estábamos viendo y que íbamos a perseguir no era alguien que estuviera con vida. Nos metimos por primera vez e inmediatamente sentimos el cambio. El aire se sentía espeso y más caliente que el de la calle. Aunque los dos habíamos tomado, recordamos perfectamente lo que pasó y cómo se sentía la atmósfera en ese momento. Nos metimos y todo se miraba tétrico. Las paredes con las pinturas de figuras como las de Pinocho. Los pisos llenos de suciedad y de escombro. Los salones donde dormían más de 20 personas y que se defecaban ahí mismo. Era como vivir por un momento lo que aquella gente sufrió. Nuestros ojos aún no terminaban de ver aquella decadencia cuando escuchamos un ruido y vimos la misma figura que estaba en la entrada cruzando el patio. Se metió en el pasillo que daba a los cuartos y a las habitaciones que estaban en la parte trasera. Corrimos en dirección hacia la parte más alejada del albergue, pero aquella figura había desaparecido. Con las lámparas del celular buscamos, pero no encontramos nada. En esa parte era donde estaban los adultos mayores, que se supo llegaron a ser varios, y si los otros, los jóvenes y los niños vivían mal, estos pobres estaban peor. Cuentan los testimonios que no todos los días les daban de comer. A la semana eran entre 4 o 5 veces. Parecían más cadáveres que humanos. De repente había días en los que quien se encargaba de llevarles llegaba y dejaba de ver uno o dos. Seguramente habían muerto y los habían ido a enterrar en una fosa común que habían hecho en la parte trasera. Ahí era donde siempre tiraban los cuerpos. Salimos de aquel lugar escuchando ruidos en otro de los cuartos. No supimos cómo, pero llegamos a la casa. Cuando le contamos a mi familia y otros conocidos de lo que nos había sucedido,
Nos dijeron que seguramente era un indigente que se había metido ahí, ya que para algunos sigue siendo un refugio de personas desdichadas. Pero mi amigo y yo sabemos perfectamente lo que vimos, y más que verlo es algo que sientes, más que nada porque se siente algo que no tiene cuerpo físico. Seguramente muchas cosas seguirán ocurriendo en este lugar donde tantos horrores pasaron. Todo por aquella mujer que se convirtió en la personificación del mal, y que hizo sufrir a tantas almas que ni siquiera pueden descansar después de muertas.